Bienvenidos a un nuevo relato que los hará dudar de lo que ocurre a su alrededor. A veces, en los lugares más cotidianos, como una simple vecindad, se esconden sucesos que preferiríamos no descubrir. Esta es la historia de un inquilino que, con el paso de los días, empezó a notar cosas extrañas, presencias inquietantes esperando ser encontradas. Antes de comenzar, por favor recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia aterradora. Ahora, apaguen la luz, suban el volumen y prepárense para entrar a esta pesadilla. Me mudé a la vecindad sin muchas expectativas. No era el mejor lugar, pero estaba dentro de mi presupuesto. Los pasillos eran largos y angostos, que conducían a un patio central, las paredes tenían grietas y, aunque los vecinos eran amables, había una excepción, doña Clara, la anciana del fondo. Nadie sabía cuántos años tenía realmente, pero su ceño siempre fruncido y su mirada severa la hacían ver casi inmortal. No hablaba con nadie, solo gruñía cuando alguien pasaba demasiado cerca de su puerta. Desde el primer día noté que algo en ella me incomodaba. Su departamento siempre estaba oscuro, con las cortinas cerradas incluso de día. A veces, cuando regresaba del trabajo tarde en la noche, veía su silueta parada detrás de la ventana, inmóvil, solo observando hacia afuera sin razón aparente. Me daba escalofríos, pero intenté no prestarle atención, hasta que, una noche la vi en el pasillo, de pie en la penumbra. No dijo nada. Solo me miró y luego desapareció tras su puerta. Con el tiempo, los demás vecinos empezaron a contarme historias, que siempre había vivido ahí, que su esposo desapareció hace décadas y que desde entonces se volvió aún más extraña. Algunos decían que hablaba sola, otros juraban haber escuchado ruidos extraños saliendo de su departamento, incluso cuando ella no estaba en casa. Pero lo peor fue cuando empecé a vivirlo en carne propia. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia la ventana, y tras las cortinas, vi una sombra moviéndose lentamente frente a ella, proyectada por la luz tenue del pasillo. Pensando en que alguien pudiera estar tratando de meterse a robar, me levanté de golpe, encendí la luz y me asomé a la ventana, pero el pasillo estaba completamente vacío. Después de ese incidente, todo comenzó a sentirse diferente. Por la noche, al regresar tarde, vi a doña Clara en el patio, justo debajo del farolito sobre su puerta, un foco que en realidad nunca permanecía encendido, pero esa noche la luz parpadeaba débilmente sobre su silueta encorvada. Iba a acercarme a ella cuando de pronto, la bombilla estalló en 1000 pedazos, sumiéndonos en la oscuridad. Di un paso atrás, mi corazón martillando el pecho, pero cuando la luna iluminó el suelo, doña Clara ya no estaba. Con la piel erizada me metí a mi departamento, pero justifiqué todo, pensando en que la vieja se habría metido a su casa por el estallido del foco. Un par de días más tarde, una mañana, antes de que amaneciera, salí al pasillo envuelto en el frío de la madrugada. Me gustaba poder salir a correr temprano aprovechando que la ciudad seguía dormida. La vecindad estaba en completo silencio como siempre, con la oscuridad aún aferrándose a las paredes y el suelo húmedo. No esperaba encontrar a nadie despierto a esa hora, pero al pasar frente al último departamento, me detuve en seco. La puerta de doña Clara estaba abierta de par en par. Dentro, todo era negro, un hueco de sombra donde apenas se distinguía el contorno de los muebles viejos, pero al fondo, en el suelo, vi su figura encorvada, de espaldas a mí. Parecía desplomada, inmóvil. «¿Doña Clara?», pregunté con cautela. No respondió. El silencio se hizo insoportable. Algo en su postura era erróneo, como si su cuerpo estuviera congelado en medio de un movimiento que nunca terminó. Y lo primero que pensé es que estaría teniendo una especie de ataque. Me preocupé. Di un paso hacia adelante, pero entonces, con una lentitud espantosa, su cabeza empezó a girar hacia mí. No fue un movimiento natural. No se enderezó, no se apoyó en sus manos para moverse, solo iba girando su cabeza poco a poco. El aire se volvió pesado, helado. Un escalofrío me recorrió entero cuando sus ojos muertos quedaron fijos en los míos. No pude más. Salí corriendo sin voltear a verla, con la certeza de que esa vieja no solo era extraña, era aterradora. Las noches siguientes, se escuchaban golpes en las paredes y un olor putrefacto que iba y venía sin razón.
Pensé que se trataba de algún animal muerto en las cañerías hasta que los vecinos empezaron a notar lo mismo, y se dieron cuenta de que hacía días que no veían a doña Clara. Decidimos ir a buscarla. Nadie respondió a los golpes en su puerta. Uno de los vecinos llamó al casero, quien tenía una llave de repuesto. Cuando por fin la abrieron, un aire espeso y podrido nos golpeó el rostro. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y moho, como si nadie hubiera limpiado ahí en años. Pero en la sala, sentada en un viejo sillón, estaba doña Clara. Sin vida. Su piel estaba pálida y sus ojos abiertos, fijos en la pared, con una expresión horrible. Lo más inquietante es que, según los paramédicos, por el estado del cuerpo, llevaba al menos una semana fallecida. Pero, yo la había visto apenas 2 días antes. Los vecinos aseguraron que también la habían visto en los últimos días. Alguien incluso juró haberle hablado esa misma mañana y recibir un gruñido como respuesta. Y sin embargo, su cuerpo llevaba días descomponiéndose en su sala. Después de ese día, las cosas en la vecindad cambiaron. El olor desapareció, pero a veces, en las noches, si prestaba atención, podía escuchar pasos arrastrándose en el pasillo. Y si me asomaba, ahí estaba la silueta, quieta, observando detrás de las cortinas de lo que una vez fue el departamento de doña Clara. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar este relato. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse más historias como esta. ¿Ustedes qué creen? ¿Algunas presencias simplemente nunca se van? Nos vemos en el próximo relato, si es que pueden dormir esta noche.